Hola, vamos a seguir hablando acerca de control LQR de horizonte finito. En este caso vamos a hacer el control de un proceso de destilación y su solución en MATLAB. Para iniciar vamos a, recordar el problema de control con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, hay una columna de destilación, la columna de destilación tiene una alimentación y tiene un flujo en el fondo y un flujo en el tope, y además bueno, tiene otras variables que son manipulables, como el flujo de calentamiento que puede entrar en el fondo de la columna, el flujo de enfriamiento que puede entrar en la parte superior, o el flujo de destilado, el flujo de fondo, el flujo de reflujo. Hay varias variables que se pueden controlar, y por supuesto que eso depende del tipo de diagrama de control que se esté utilizando, el tipo de representación, si se va a hacer un control basado en el balance de materia o balance de energía y demás. En el caso de la columna de destilación en cuestión, esta columna de destilación fue modelada por Beckett y Edgar y tiene una representación en forma matricial, de forma de funciones de transferencia, cada una de las funciones de transferencia que representa las relaciones entre la composición de tope XD y la composición de fondo XB con la entrada D y con la entrada QB, que como comenté, D es el flujo de destilado y QB es el calor que se suministra en el fondo de la columna, en el evaporador, en el rehervidor. Bueno, ese modelo está representado por estas funciones de transferencia y los parámetros K11, T11, Tm11, o sea, el tiempo muerto, la constante de tiempo y la ganancia, están representadas por estos índices. Cada uno de estos índices, bueno, fueron obtenidos por Beckett y Edgar de forma experimental y a través de modelado. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es utilizar una aproximación del término de tiempo muerto para poder escribir esta expresión como una función racional. Cuando se hace esa aproximación y se escribe como forma racional, entonces es posible representarlo en forma de una representación en espacio de estados. Las matrices de espacio de estado para este modelo son de tamaño 6×6 para A, de tamaño 6 por 2 para B, de tamaño 2 por 6 para C y de tamaño 2 por 2 para D, y son las que se muestran aquí. En particular, la matriz D tiene elementos 0, 0, 0 y 0 y no se van a utilizar en la representación de nuestro problema. Lo primero que queremos hacer es comparar esa aproximación que se hizo, o sea, qué tan bueno es este modelo respecto al modelo que presentó Beckett y Edgar. Lo deberíamos comparar utilizando algún índice numérico para ver el tamaño de la aproximación, pero en este caso vamos a hacer una aproximación, una comparación simplemente cualitativa. Lo primero que quisiera comentar es acerca de lo bueno de esta aproximación o la aproximación de Padé. La aproximación de Padé intenta aproximar un término exponencial e elevado a la menos tm por s, esto es en la frecuencia s, en el espacio de Laplace, a través de una función de transferencia de primer orden. La función de transferencia de primer orden tiene un 0 que está en el semiplano derecho y un polo que está en el semiplano izquierdo, por lo tanto es una función estable. El término exponencial es un término lineal. Cuando digo lineal es que corresponde a una transformación lineal, pero no es un término racional, es decir, no se puede representar como una división de polinomios. Entonces eso genera un problema para la representación de modelos en espacio de estado. Entonces lo que utilizamos es esta aproximación. Y vamos a ver qué tan buena es esta aproximación y qué tan buena es esa aproximación con respecto a una función de primer orden más tiempo muerto. Porque no es lo mismo comparar el término exponencial que el efecto que tiene el término exponencial en la función de primer orden más tiempo muerto. Entonces voy a empezar con esta simulación. Esto será relativamente rápido y sencillo. Vamos a tomar una fuente, digamos una constante. Para ambos casos estoy aquí en Simulink, esta es la biblioteca y este es el lienzo con el que voy a trabajar. Bueno, comenzamos con una constante y voy a representar un modelo de tiempo muerto. MATLAB tiene su bloque, Simulink tiene su bloque de tiempo muerto, se llama de retardo de transporte. Y además quiero aproximar también el tiempo muerto a través de una función de primer orden como la que se comentó de la aproximación de Padé. Entonces, si utilizamos
un retardo, digamos en este caso, vamos a utilizar un retardo de 1 y vamos a ver qué tan bueno es ese retardo. Aquí está el retardo ya directamente de 1. Recuerden que la fórmula que estamos utilizando para la aproximación sería menos el tiempo muerto entre 2 por s más 1, porque en MATLAB en Simulink debe representarse primero el término de grado 2, perdón, el término de grado 1 y luego el término de grado 0, va de mayor orden a menor orden. Entonces, aquí en el numerador vamos a utilizar el coeficiente, será, como el tiempo muerto es 1, será menos 1 entre 2 y el siguiente término es 1. Y esto tiene que ser un vector. Y en el denominador es exactamente los mismos coeficientes, pero todos con el valor absoluto, o sea, con el signo positivo. Entonces, esto representa a la aproximación, este bloque que se encuentra en la parte inferior, voy a acercar un poco más esto. Esto representa a la aproximación, esta función de transferencia, mientras que el retardo representa a la exponencial, al retardo como tal, sin aproximación. Yo quisiera graficar ambas figuras en el mismo scope, en el mismo graficador, y bueno, voy a mostrar esto voy a pasarlo por un multiplexor. Voy a combinar las dos señales y bueno, como siempre comento, mi computadora tiene 10 años, entonces es un poquito lenta y parece que esto se quedó pegado. Bueno, mientras MATLAB responde, la idea es comparar qué tan buena es el comportamiento de estas dos señales respecto a... Este multiplexor tiene aquí un defecto. Ok. ¿Qué tan buena es esta comparación respecto... ¿Qué tan bueno es uno de los... ¿Qué tan buena es la aproximación respecto al retardo verdadero? Y como verán, cuando hagamos la simulación, tal vez con 10 de tiempo es suficiente. Voy a ponerlo un poco más corto, digamos 5. 5 porque lo único que está ocurriendo aquí es retardo. Entonces el retardo es 1 y en 5, bueno, ya se va a observar claramente qué es lo que está ocurriendo con la respuesta. Cuando una vez que esto haya corrido, vamos a observar que la aproximación no es tan agradable como uno quisiera, o por lo menos no pareciera ser tan buena como uno quisiera. Es una buena respuesta, a pesar de que la respuesta tal vez parezca que no es lo mejor que nos podemos suponer. Ya ahí está terminando de hacer la simulación. Ya está corriendo y creo que ya está a punto. Ok. Bien. Aquí tenemos la solución del problema, o la gráfica de este problema en particular. Vean que el tiempo muerto, que es la línea que tiene el quiebre en 1, este tiempo muerto, bueno, pasa de 0 a 1 en un valor constante, y la aproximación, bueno, no tiene un comportamiento tan similar como uno deseara o como uno quisiera. Uno quisiera que esto siguiera mejor el retardo. Y esto puede ser un motivo para juzgar esta aproximación como que si no fuera la adecuada. Sin embargo, vamos a agregar a este problema, vamos a agregarle una función de primer orden. Vamos a agregar entonces una función de primer orden en ambos casos, simplemente como está mostrada. Entonces vamos a observar cuál es el comportamiento de este sistema una vez que se ha incorporado el modelo de primer orden. La respuesta de esto ahora se ve que es mucho mejor, hay una muy buena aproximación. El error ocurre en el arranque de la función. Tal vez aquí necesitamos un poco más de tiempo para que esto se estabilice, digamos unos 10 unidades de tiempo. Y ahora podemos observar las respuestas. Hay un error en el inicio, en el arranque. Este error uno puede corregirlo de ciertas formas. Primero, vamos a suponer, para la utilización de la aproximación de Padé, que
la constante de tiempo es mucho mayor, o es mayor por lo menos, que el tiempo de retardo. Entonces, para hacer eso vamos a agregar una constante de tiempo a esto, digamos que sea 10 veces mayor que el retardo, digamos que vale 10. No tiene por qué ser 10 veces mayor, pero por ejemplo 10 veces mayor. Y además, vamos a, para evitarnos los problemas asociados con la, para evitar problemas asociados con la simulación, vamos a cambiar los parámetros de configuración. Vamos a cambiar los parámetros de configuración para que se utilice el método que les comenté, que es el OD15S, porque el método con el que estamos trabajando, que es el OD45, que es el automático, vean que está indicado en la parte inferior de la simulación de MATLAB, no parece ser el más aceptable para este problema. Está bien, entonces voy a elegir directamente el método OD15S, que es para sistemas que son rígidos. Entonces, una vez de asignar el método con el que deseamos trabajar, el método numérico, vamos a simular esto. Ya tampoco tiene sentido simular hasta 10 porque la constante de tiempo del sistema es 10, esto no ha tenido tiempo de responder. Entonces vamos a simular, por ejemplo, hasta 50 o hasta 100. Entonces estoy haciendo la simulación específicamente hasta 50 y vamos a ver la calidad de la aproximación. Cierto, hay un error en el arranque, pero el error ocurre nada más durante una porción de toda la respuesta temporal. En el resto de la respuesta temporal, ambas respuestas son muy similares. Bien, continuemos entonces con la comparación entre el modelo y la aproximación. Estamos hablando ahora de la aproximación que nosotros tenemos para este sistema de destilación. O sea, ahora tenemos el sistema de destilación que está descrito de esta forma y está representado a través de estas matrices, y vamos a hacer la comparación entre ambos sistemas. Yo tengo preparado el modelo de simulación para la comparación. Este modelo de simulación es como el que se muestra. Vean que he colocado el diagrama de bloques del sistema de primer orden más tiempo muerto, que es una matriz de funciones de transferencia. Las entradas del sistema eran D y QB, y bueno, aquí se entienden las salidas, que son XD y XB. Entonces aquí se encuentran los bloques de la matriz de funciones de transferencia, y aquí está la aproximación a partir del modelo de espacio de estados. Las matrices A, B y C, que fueron las que ya mostré, tienen que estar, para la forma como lo estoy describiendo, tienen que estar presentadas en el workspace. Entonces, bueno, yo tengo esas matrices A, B y todas las otras que corresponden al diseño del controlador. Ya hablaremos de eso mejor dentro de un rato. Yo tengo eso colocado en un script. El script debo ejecutarlo antes de resolver de intentar hacer la simulación de este diagrama de bloques. Una vez que ese programa haya corrido completamente, que yo pueda hacer la simulación, entonces yo voy a comparar lo que pasa cuando yo modifico una de las entradas, y voy a observar la respuesta del sistema aproximado. El sistema aproximado es el de variables de estado, el de representación en espacio de estado, y del sistema que presenta los autores. Entonces, bueno, es importante lo siguiente. La constante de tiempo más grande de este problema es 20. Entonces yo debería simular con un tiempo mayor que 20 para esperar que las variables se estabilicen. Pero aquí estoy simulando con un tiempo de 40. Vamos a ver qué ocurre cuando hago esta simulación. Vean que esto está como de 15S. Lo que vamos a obtener con esta simulación es la respuesta de los estados comparados de forma de la aproximación con respecto a los modelos originales. Entonces, la comparación nos llevará a ver qué tal es la calidad de la aproximación, a ver si es buena o es mala y qué tanto podemos hacer con esto. Bueno, esto lo presento aquí. Aquí tengo la representación del estado X1. Vean que el primero de los estados, que es la composición de tope, bueno, la aproximación es, como comenté en el caso anterior, es mala en el arranque,
pero bueno, luego de que transcurre suficiente tiempo, ellas se hacen muy similares en todo el desarrollo temporal o el desarrollo transitorio. De la misma manera, yo debería modificar los valores de la otra entrada. Esta entrada la regresamos a 1, esta entrada la cambiamos pero la regresamos a 0, la otra la cambiamos a 1. Observamos el comportamiento de las dos variables. Podemos ver el comportamiento de ambas gráficas. En el caso pasado mostré uno solo, pero es esencialmente lo mismo. Entonces, aquí voy a comparar la otra respuesta. Ahora el tiempo de simulación sí resultó ser muy pequeño. Pero bueno, se puede observar que el comportamiento de ambas variables es muy similar, excepto en el arranque, donde puede verse que la aproximación es, bueno, que no es tan perfecta como en el resto de la respuesta temporal. Aquí sí si utilizáramos, no sé, un tiempo de 80, tal vez tendríamos una mejor respuesta, una respuesta hasta que alcance el estado estacionario, digámoslo así, no mejor. Entonces, ahora tenemos una mejor respuesta, una respuesta un poco más cercana al punto de estado estacionario y donde se observa que la desviación es muy pequeña y nada más en el arranque. Entonces, basado en esto es que estamos aproximando o estamos justificando el uso de un modelo aproximado para representar a la planta que fue propuesta por los autores Beckett y Edgar. Entonces, la primera parte de lo que íbamos a hacer en el documento, en el video de hoy, está lista, que es la comparación entre el modelo y la aproximación. El diseño del control óptimo también está listo, pero porque lo hice todo en un solo script, pero vamos a mostrar de todas maneras algunos detalles. Recuerden, el sistema tiene que estar descrito a través de una representación en espacio de estados, A por X más B por U, y con una condición inicial. El costo está definido por una integral, y bueno, U se consigue multiplicando a R inversa por B traspuesta por P, donde P es la solución de la ecuación diferencial de Riccati. U es la solución de la ecuación diferencial de Riccati. Luego, la ecuación diferencial de Riccati hay que resolverla considerando que la condición final es P de TF es igual a la matriz F en cuestión del que se utilizó para definir el índice de desempeño. Eso ya lo mostré, pero vamos a comentarlo con más detalle. Aquí tenemos la descripción del problema. La matriz A y la matriz B, bueno, y la matriz C, por supuesto, están descritas o están obtenidas del modelo de Beckett y Edgar. Y en este caso yo elegí la matriz Q, la matriz R y la matriz F como matrices de identidad, cada una del tamaño que corresponde. Q, como está descrito por aquí, tiene que ser de tamaño n por n. Y bueno, n es el número de estados que hay en esta descripción. Esto tiene 6 estados, así que esto tiene que ser una matriz de identidad de 6 por 6. I es para el comando de MATLAB para crear matrices de identidad. R tiene que tener tamaño m por m. M es el número de entradas. Aquí hay nada más 2 entradas. Entonces esto tendrá que ser 2 por 2. Y F tiene también que ser n por n. Entonces F es una identidad de 6 por 6. Luego el tiempo final con el que vamos a evaluar la integral. No hemos definido el tiempo final. Vamos a tomar el tiempo final. En este caso voy a tomar 20. Después vamos a modificar eso cuando hagamos las simulaciones. Y para resolver el problema, ya esto se comentó en el video pasado, estoy utilizando un conjunto de ecuaciones, un método para resolver ecuación diferencial, y se le pasa a la matriz P, y luego a la matriz P hay que reacomodarla en forma matricial. Una vez que se tienen las soluciones, T corresponde al tiempo, P corresponde a los valores de la solución de la ecuación de Riccati, y es necesario pasar esa información a una estructura de datos de MATLAB para que la simulación en Simulink pueda utilizarlos adecuadamente. Entonces la estructura, que también la comenté en el video anterior, está dada por estos elementos. Cuando implementamos este diagrama de bloques, yo lo tengo implementado. Bueno, en la implementación habíamos elegido que el tiempo de integración es 20. Aquí no podemos integrar más allá del tiempo de integración. Recuerden que habíamos comentado que no tiene mucho sentido
porque no hay un procedimiento para volver a calcular P, y P es una respuesta inestable. Entonces deberíamos tener un procedimiento para calcular P y no lo hemos implementado, por lo menos en estos videos. La matriz A, la matriz C y la matriz B se obtienen del workspace. Y bueno, tenemos un solo integrador. Esta es la representación en espacio de estados. Estamos representando quién es U, quiénes son los estados y cuál es una perturbación. Y como aquí hay 6 estados, tal vez es más complicado que en el caso anterior colocar todas las condiciones iniciales dentro de un vector. Entonces, en vez de utilizar condiciones iniciales, yo voy a utilizar una perturbación del estado. Y la perturbación del estado, aunque podríamos utilizarla de otra forma, la perturbación del estado va a ocurrir en el instante 0. Y lo que va a hacer es asignarle a todos los estados un valor de 1. Esto como es una entrada, esta entrada le va a sumar a cada uno de los 6 estados que va por esta línea ese valor, que en este caso vale 1. Vean que esto va de 0 a 1 en tiempo 0, esto es como que arrancara en 1, una constante que arranca en 1. Luego tenemos la matriz C. Los estados hay que multiplicarlos por C para obtener las dos salidas de la planta, que son el X del tope y la concentración del fondo, XD y XB. No, los estados no son las concentraciones de tope y fondo, aunque nosotros estemos utilizando la variable X. No hay que confundir la X de estados con las concentraciones de tope y fondo, que se llaman XD y XB, pero en este caso son salidas que corresponden a la letra Y en la representación convencional en espacio de estado. Luego, como ya comentamos anteriormente, todos los elementos deben estar escritos de esta forma. Esto es un producto, un bloque de producto que es una multiplicación de los que aparece en la biblioteca de Simulink en operaciones matemáticas, y aparece directamente con el nombre de producto. Aquí está, se llama product. Simplemente este bloque yo lo puse más grande, y además de ponerlo más grande, bueno, lo que tuve que hacer fue definir que el tipo de multiplicación es matricial y no elemento a elemento. La salida de ese producto, descrito tal cual como está, debe ser menos la inversa de R por B traspuesta. Esto para que corresponda a la salida que está indicada, porque esto se mueve tanto, a la salida que está indicada en esta línea. Tal vez si lo hago más grande deja de moverse tanto. Ok. U tiene que ser menos R inversa por B traspuesta por P por X. Entonces aquí tenemos nada más el término menos R inversa por B traspuesta, porque la matriz P está obteniéndose de este bloque y se está multiplicando por X. Una vez que tenemos ese producto, eso entra a la planta, que es donde está representado en espacio de estado, y podemos ver cómo esto se comporta. Entonces, al hacer la simulación, MATLAB va a tomar los valores de P que están en el workspace y va a utilizarlos junto con las matrices A, B y C para obtener los resultados del problema. Vamos a ver los estados para este caso. Veamos que los estados en este punto son 6 estados. Estos estados, bueno, cada uno intenta regresar a 0, pero no regresan a 0. Tal vez debimos haberle dado un poco más de tiempo a el problema de control, o en vez de dar más tiempo al funcional, podríamos incrementar el peso que tienen los estados en el funcional, de forma que la solución de la ecuación de Riccati le preocupe esos valores de P, perdón, esos valores de los estados, e intente ajustar P para que esos estados regresen a 0, y de esa forma la integral tenga menor valor al sacar el cálculo total del comportamiento. También podemos observar los valores de U. En este caso, los valores de U son como se muestran. Los valores de U son estos que se muestran aquí. Bueno, estos valores tienen el comportamiento indicado, nada más son dos entradas. Y también podríamos ver las composiciones de tope y de fondo. La composición de tope
tiene este comportamiento. Esto nosotros quisiéramos que llegara a cero, por cierto, no lo está haciendo, tal vez por la definición que nosotros tenemos de los estados. Y bueno, podríamos querer que ambas lleguen a cero. Entonces vamos a intentar mejorar esto para obtener una mejor respuesta. Para hacer eso, vamos a volver a el código y vamos a decirle, vean nuevamente la definición del funcional. Cuando tenemos el funcional, cuando describimos el funcional, cuando se describe el funcional j, se dice que, primero, f depende de las condiciones finales. O sea, f es la relación de las condiciones finales. Si yo incremento f, entonces eso va a hacer que las condiciones finales deban disminuir de forma que el funcional j tenga un menor valor posible. Las condiciones finales solamente se consideran en el punto final de la evolución temporal. Entonces, si yo hago que f sea más grande, los estados deberán regresar a cero o deberán acercarse un poco más a cero, lo cual es deseable para nuestro problema. Entonces, podríamos, digamos, incrementar f multiplicándolo por 20. Volvemos a correr este programa y volvemos a hacer la simulación a ver qué efecto tendrá esto sobre nuestra representación. Entonces, con el mismo tiempo de 20, que fue el tiempo que habíamos establecido anteriormente, creo que ese es el tiempo. Vamos a revisar aquí, porque tal vez eso es un error que estoy cometiendo. Si aquí el tiempo es 20 y el otro es 20. Entonces vamos a observar ahora los estados. Los estados ahora se acercan mucho más a cero que lo que estaba presentándose anteriormente, y por supuesto que eso también obliga a que las salidas se acerquen mucho más a cero. Vean que esta, en el tiempo que estamos trabajando, se acerca mucho más a cero. Otra característica que podemos considerar es que, como el sistema tiene unas constantes de tiempo y trabajar en contra de ellas no es deseable porque es forzar mucho el sistema, podríamos pretender o intentar que esto se estabilice y dejarle un poco más de tiempo de holgura al sistema para que alcance la estabilización. Como la constante de tiempo más grande de esto es 20, vamos a utilizar una constante de tiempo que sea ligeramente superior a, perdón, un tiempo final que sea ligeramente superior a eso. Vamos a utilizar, por ejemplo, 35, que es aproximadamente 1.5 veces el valor del tiempo final. 1.5 es 30, vamos a utilizar 40, pues, que es el doble de la constante de tiempo. Entonces, al ejecutar esto y hacer la simulación, tal vez podamos obtener, esto podemos ahora simularlo hasta 40, podemos obtener una mejor respuesta, o una respuesta que llega a cero en un mejor caso, o una mejor manera para todos los estados. En este caso no estoy viendo los estados, estoy viendo las salidas, pero naturalmente las salidas están relacionadas con los estados. Vean que todos los estados llegan a cero. Otra cosa que puede ser de interés, vamos a observar la forma de u. Vean que u también llega a cero, aunque hay una desviación ahí en el punto final. Otra cosa que puede ser de interés es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que u tuviera unos cambios menos significativos. Aquí los cambios de u no son malos. Vean que los estados se incrementaron todos a la vez en 1, pero podríamos incrementar en una menor cantidad. Entonces la magnitud es proporcional al tamaño del cambio que hubo en los estados, lo cual no es descabellado. Si estuviéramos hablando en porcentaje y todas se incrementaron en 1%, u tuvo que tener una magnitud de 1% para alcanzar ese estado, esa salida, por lo menos en el arranque, aproximadamente. O de -1 en este caso. Podríamos ver los valores de P y vemos cómo evoluciona P en el tiempo. Ok, ¿se acuerdan que les comenté que P es inestable? No es inestable para el caso en el que estamos trabajando, porque bueno, en el caso que estamos trabajando el tiempo es fijo. Entonces, si el tiempo es finito, esto no le da tiempo a llegar a infinito, porque alcanzará un valor final, pero el valor final, vean que en este caso es 50.
¿Qué podemos entender de P? Bueno, que P tiene se vuelven constantes o son constantes al arranque del sistema de control, pero que al final o en la parte final de la acción de control los valores de P son más grandes, lo que hace lo que obliga a que haya una mayor evolución, una evolución temporal más rápida de estas variables. Vamos a analizar algunas cosas. A medida que los estados se acercan a cero, el controlador está intentando, o esto es lo que se puede entender de la representación gráfica que se está mostrando, el controlador está intentando seguir sacando cálculos para mantener a u en un valor constante. Entonces, a medida que los errores se acercan a cero, como la entrada u es proporcional a través de un conjunto de constantes a p por x, entonces es proporcional en cierta medida a x, esa ganancia, la ganancia de Kalman, si estuviera asociada a un sistema de horizonte infinito, que está relacionado a P, los valores de P tienen que hacerse cada vez más grandes para que los valores pequeños de X compensen su disminución y pueda esto afectar a U de manera significativa. Por lo tanto, P debe ser, como se ha comentado, debe ser inestable. Luego, con esto hemos completado la simulación del sistema en estado transitorio. Podemos hacer otras pruebas, podríamos por ejemplo cambiar los valores en la descripción de nuestro programa. Podríamos cambiar cuánto vale Q, podríamos cambiar cuánto vale R, cuánto vale F y ver el efecto que cada una de las cantidades va a tener sobre el desempeño, sobre el comportamiento del lazo. Sin embargo, eso no lo vamos a hacer en este video. Entonces, lo siguiente era el diseño de control óptimo, ya lo hicimos. Y aparte de eso, la simulación del sistema de control óptimo, también eso ya lo hicimos. En el próximo video vamos a hablar acerca del cálculo del índice de desempeño basado en este mismo problema con estas mismas condiciones con las que estamos comentando en este punto. Para eso voy a regresar el tiempo, la cantidad, la matriz esta que colocamos multiplicando a f, vamos a regresarlo a su valor inicial y vamos a colocar el tiempo final del funcional nuevamente en 20 y vamos en el próximo video a ver qué ocurre cuando trabajamos a partir de los datos que habíamos colocado en el inicio del problema. Hasta luego.